tarde yo siento en mi corazón que debemos de prestar todo nuestro oído bien atento a las palabras que el Señor nos va a dar en esta tarde. Así que les presento con ustedes a nuestro gran maestro, José Robles. Pues muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Muy bien, a todos los jóvenes un anuncio. Todos los jóvenes se pueden quedar aquí, por favor, y si alguien por ahí de los de bienvenida, vean a los jóvenes de afuera, los avientan para acá, para adentro. Porque en realidad la enseñanza es para todos. Y sabemos que todos tenemos un espíritu, ¿sí o no? Muy bien, ese espíritu es creado por Dios. Fue creado por Dios. ¿Oramos todos juntos? ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar entonces, pues. Pongan toda la atención y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Porque tus tiempos son perfectos, Padre precioso. Gracias, Padre precioso, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, a traernos salvación, Señor. Te pedimos, Señor, tu espíritu de paz, esa paz que tú nos dejaste, esa paz que tú nos diste, la cual no es como el mundo la da. Porque con tu paz, Señor, nuestro corazón no se turba, Señor, ni tiene miedo, Señor. Tu paz en medio de nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Señor, haz tu voluntad el día de hoy, Señor. Pon un oído audible, un oído dócil, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y que pongamos atención, Señor, con nuestro espíritu desde el principio al final, porque yo sé que tú harás cosas grandes hoy en este día, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pues empezamos entonces. Pues ¿me puedes dar el tema, por favor? ¿Alguien se acuerda de la canción que estaba ahorita cantando Anaís? ¿Oh? Vuelvo a ti, ¿verdad que sí? Vuelvo a ti. ¿A quién volvemos? ¿A quién debemos de volver? ¿No está? Ok, el tema de la predicación es venir a mí y descansar. Venir a mí y descansar. Ese es el tema. Entonces, ahorita lo que estaba cantando, todas las alabanzas tienen que ver con este mensaje y ahorita lo van a ver. En este caso, el que estaba cantando Anaís es vuelvo a ti. Y está diciendo aquí en la enseñanza que Dios me puso en mi corazón es venir a mí y descansar. Y les cuento un poquito de mi testimonio antes de yo de conocer al Señor, antes de empezar a conocer al Señor, porque aún todavía me falta mucho por conocer de Él. Pero antes de que yo lo conociera, yo recuerdo que a mis 20 y tantos años a mí me dolía todo el cuerpo, me dolían todos los huesos, tenía pensamientos horribles. Ya parecía como de unos 60, 70 años. No dormía, tenía insomnio. ¿Insomnio se llama? No dormía del dolor. Era frustrante los pensamientos, era que a las 2, 3 de la mañana todavía estaba despierto por todos los pensamientos que estaban en mi mente. Y pues yo decía, ¿cómo? O sea, no entiendo esto, ¿por qué me está sucediendo a esa edad? Pero a la edad de 34 años yo empecé a conocer al Señor, porque a lo mejor ustedes no saben, pero algunos saben, yo estaba en un negocio de redes, así se le puede llamar, de redes, y nos reunieron en Reno, Nevada, 12 horas de aquí, 12 horas en carro hacia el norte, Reno, Nevada, y fuimos, y esa vez era un evento como había como 10,000 personas. Y en el momento, en ese evento, que yo estaba ahí, pues yo fui por el negocio, ¿no? Pero invitaron a alguien, específicamente invitaron a alguien que se llama Febe González. ¿Quién conoce a Febe? Bueno, Febe estuvo ahí, la invitaron como motivadora para que nos motivara a hacer el negocio.
Pero lo que no sabían es que Febe lo que habló no dijo versículos, no dijo vete a Jeremías o vete a Ananías, sino que lo que estaba hablando Febe eran versículos, pero sin decir vete a tal. Porque yo recuerdo exactamente cuando ella le hicieron la introducción, vino y se paró en el escenario y yo estaba retirado de ella así. Y recuerdo bien que ella dijo, el tema que les voy a traer es quítale las llaves a tu verdugo. Así era. Y cuando dijo esas palabras, quítale las llaves a tu verdugo, aquí dentro de mí, así. Y como dijo, pon atención. Pon atención. Dios estaba teniendo misericordia de mí. Quiero que sepan. Dios estaba teniendo misericordia de mí en ese momento. 34 años tenía. Y cuando dijo pon atención, bueno, toda la enseñanza que ella habló o toda la motivación, vamos a ponerlo así como decían ahí, fue para mí. Porque al final ella dijo, tengo una congregación, nos reunimos, tengo una congregación en el área de San Diego. San Diego es grande, ¿sí o no? El condado de San Diego es grande, pero ella nada más dijo, tengo una congregación, por si alguien quiere asistir, vaya. Pues ¿cómo? Pues si no dio ni dirección. Pero yo dije en ese momento, yo quiero ir. Yo quiero ir. Todo el camino me vine pensando en eso y le hablé a mi esposa y le comenté y le dije, mira, porque mi esposa no fue conmigo, así, pero no me acuerdo de los demás, pero me acuerdo de Febe, del tema. Yo quiero, porque eso como que me hizo así. Y así fue, así sucedió. Yo empecé a venir a las cosas del Señor, me empecé a congregar, después de un mes la encontré, empecé a congregarme, pero ¿qué creen que pasó? El enemigo empezó a poner pensamientos en mi mente y en la mente de mi esposa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que nosotros, los pleitos de por sí aumentaron. De dinero, celos, rechazos, enojos, iras, pleitos, griterías, todo. Aumentaron y yo veía que era el fin de semana, como ahorita, no sé si ustedes pueden venir así, no sé. Era fin de semana y era pleito con mi esposa. Pero yo no sabía por qué. Hasta que yo le dije, después de un mes, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Ya no vamos a ir a la iglesia, porque cada vez de que vamos a ir a la iglesia siempre hay pleito. Y estamos en la iglesia y ahí estamos enojados. No sé si ustedes ahorita están así. No sé, pero Dios ahorita va a alinear todo eso. Y así lo decidimos, no asistir ya a la iglesia, porque el enemigo siempre el fin de semana nos ponía a pelear. Y le hacíamos caso en nuestros pensamientos. Llegó el punto donde ya no fuimos y tardamos en ir otros meses. Pero aquí en mí estaba eso. Ya Dios ya ha puesto algo por medio de Febe. Y resulta que pasaron meses, pero ya estaba tranquilo. Yo no estaba tranquilo ya. Yo dije, no, yo tengo que volver. Y empecé a platicar con mi esposa, tenemos que regresar. Pero yo le dije algo a mi esposa, y yo me acuerdo bien. Y ella también estuvo de acuerdo en regresar. Dijo, si regresamos, yo le comenté, si regresamos, vamos a empezar a servir desde el primer día. Así le dije, para que tengamos algo que hacer y el enemigo no nos saque. Así fue. Dios escuchó, llegamos el primer día y el primer día, por ahí anda Isaías, lo dijo, ¿quieren servir? Ahí está, ¿dónde está? Ahí está, fue el culpable que Dios lo usó. ¿Quieren servir? Sí, pues nosotros ya le habíamos dicho eso, entre mi esposa y yo habíamos hablado, sí queremos servir. Dice, pues vénganse para el otro domingo temprano a acomodar sillas. Ya se imaginarán. O sea, de ahí empezamos a servir pues. Y realmente quiero que sepan algo, que el servicio al Señor te hace que te arraigues más en la palabra de Dios, que te comprometas más con el Señor. Ok, si ustedes ahorita están queriendo servir y no sirven,
esfuércense en servir en una área, porque sí, porque yo a lo que les digo es que al estar sirviendo al Señor te hace que más estés buscándolo, más estás buscándolo. Y por eso el título es venir a mí y descansar. Yo ahí empecé a descansar de muchos pensamientos que estaban turbándome la cabeza, matándome. Y con esos pensamientos iría a mi esposa, iría a mis hijos, a mis hijas, iría a mis compañeros de trabajo, hasta a mis patrones. Quiero que sepan. O sea, iría a todo el mundo, pues, para que me entiendan. Pero vamos entonces a entrar al tema. ¿Ok? Lo que dice el Señor acerca de esto. Venir a mí y descansar. Váyanse por favor a Mateo 25. Mateo 11:25. Mateo 11:25. Los que están en cabina. Mateo 11:25. Y lo vamos a leer hasta el 30 y después nos vamos a regresar al 25 para entender lo que Dios nos revela allí. ¿Sale? ¿Listos? Me ayudan a leerlo todo corrido desde el 25 hasta el 30. 1, 2, 3. Muy bien. Pues entonces regrésate al 25 y vamos a desglosar esto, lo que el Señor me enseñó. Estando de vacaciones hace unos días atrás, orándole al Señor, recuerdo bien que oré y ya después me acosté y en el momento que me estaba ya durmiendo, más bien yo creo que estaba dormido, escuché una voz que me dijo, venir a mí. Venir a mí, y en ese momento cuando escuché esa voz, como que estaba un fuego a un lado, a mi lado derecho había como un fuego, una llama de fuego, y en ese momento cuando dijo venir a mí, ¡fum!, entró. Pero no sentí nada ¿cómo se dice? Como miedo. Al contrario, sentí como una satisfacción, como un placer, como un gozo, como una alegría. Tanto así que le digo yo a mi esposa, apenas le digo, oye, esto antes no lo había percibido, pero cuando yo me meto a buscar la palabra, me puedo pasar 2, 3, 4 horas y como si estuviera flotando, como si no estuviera cansado. No sé si a ustedes les pasa, porque anteriormente, yo digo de ese evento, anteriormente cuando meditaba la palabra hasta me dormía. ¿A quién le sucede eso? ¿A quién le sucede eso que cabecea? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Como que te llega un momento como que te enfada eso. Pero es la carne, pues, quiero que entiendan. Y pues le doy gracias a Dios por esto. Pero entonces estaba diciendo, mira, acuérdense que todo esto es para honra y gloria de Dios, ¿ok? No es para nosotros, es para honra y gloria de Dios, ¿ok? No es sin ningún afán de soberbia o de altivez, ¿ok? Por eso dice, en aquel tiempo, es el libro de Mateo, ¿ok? Y Mateo prácticamente lo que estaba diciendo aquí es, en aquel tiempo, es un tiempo que pasado, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces Mateo lo que estaba escribiendo ahí, porque esta carta se escribió, este evangelio se escribió 50 años después de la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces por eso le estaba como dando testimonio, escribiendo de lo que Jesús hizo en aquel tiempo. Por eso dice, en aquel tiempo respondiendo ¿quién?
Jesús. Si Jesús responde es porque tal vez le estaban preguntando algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces dice, respondiendo Jesús dijo, fíjate, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de ¿dónde? Y de la tierra. Te alabo, dice. Jesús estaba hablando ahí y les estaba mostrando a sus discípulos, dice, te alabo, Padre. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es alabar a Dios? ¿Cómo? Honrarlo, glorificarlo. Pero vámonos a algo un poquito más específico sobre alabar al Padre. Ahí Jesús estaba, ¿crees que Jesús estaba ejerciendo su ministerio, sí o no? ¿Estaba haciendo su voluntad, sí o no? Sí. Muy bien. El ejercer nuestro ministerio, el ejercer las cosas, el llevar enseñanza a otros, que lo que estaba haciendo Jesús, eso es realmente también parte de la voluntad del Padre. Por eso Jesús estaba diciendo, te alabo. Y váyanse a Romanos 13:15 y vamos a ver qué es también alabar. Sí, ahorita estábamos alabando juntamente con la alabanza. Muy bien, eso está muy bien. Pero vamos a ir un poquito más allá de la alabanza. Mira lo que dice Hebreos 13:15, por favor. ¿Dije Romanos? Hebreos, perdón. Hebreos 13:15. Fíjate lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios, fíjate, ofrezcamos siempre, ¿sí o no? No dice algunas veces. Siempre. Porque muchas veces queremos venir aquí nomás a alabar a Dios el día domingo, ¿sí o no? ¿Y a poco nada más vivimos el día domingo y los restos del día? Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice, por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, en la relación que tenemos con Jesús. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Y luego fíjate lo que dice la definición. Es decir, fruto de labios que confiesan que su nombre. Entonces, alabar a Dios no se refiere a que tú y yo estemos aquí nada más alabándolo nada más, sino que donde andemos con mis hermanos, con mis amigos, con mis patrones, con mi esposa, con mis hijos, yo tengo que tener fruto de labios que confiesen que su nombre. Tengo que hablar con la sabiduría del Padre. Tengo que hablar con el entendimiento de Dios. Tengo que hablar de las misericordias que Dios hace conmigo, que ha estado haciendo conmigo. Tengo que estar hablando de las cosas de Dios. Jesús mismo decía, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino son palabras que me da ¿quién? El Padre. Jesús no hablaba por hablar. Entendamos eso. Entonces tú y yo siempre cuando andemos donde andemos, de nuestra boca tienen que salir frutos de labios que confiesen que su nombre. Ok, entonces veamos, por eso decía, nos regresamos al 25 de Mateo 11:25, por favor. Por eso estaba diciendo ahí Jesús, te alabo, Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? Porque aquí Jesús pues es el Hijo, ¿sí o no? Pero el Padre es ¿quién? Dios es Jehová, es el Padre, exactamente. Pero muy bien, nomás quiero llevarlo a 3 versículos. Hay muchísimos versículos que hablan del Padre, ¿ok? Pero uno de los versículos que hablan del Padre es, por eso, te alabo, Padre. Unos versículos que hablan del Padre, no se vayan para allá, pero ustedes pueden apuntarlo allí. Ahí quédate. Pero ustedes, son 3 versículos los que los voy a mencionar. Uno está en Hechos 1:7, que dice que el Padre es el Padre de los tiempos, ¿sí o no? Porque ni aún el Hijo sabía lo que iba a suceder, ¿sí o no? El único que sabe los tiempos es ¿quién? El Padre. Ok. A eso se le otorga a los tiempos al Padre. Ok. Otra, en Hebreos 12:11, 12:9, creo es. Sí es, a ver. Hebreos, para no errarle. Hebreos 12:9 dice que
el Padre es el Padre de nuestros espíritus, ¿sí o no? Que Él creó nuestros espíritus. ¿Ok? Muy bien. Pero también hay otro versículo que dice en el Mateo 6:6 dice que nosotros tenemos que buscar al Padre en el secreto. Y si buscamos al Padre en el secreto, Él nos recompensará ¿dónde? En público. Muy bien, ya se lo saben. Solamente Dios nos está recordando. Él nos va a recompensar en público. Si tú y yo queremos una recompensa en público, tenemos que buscar al Padre en el secreto. Ahora, buscar al Padre en el secreto no se refiere solamente que tú estés en tu cuarto, en tu recámara y que cierres la puerta y ya estás ahí. Está bien. Pero también buscar al Padre en el secreto es que de lo que ya te dio, de lo que ya te sembró, de lo que ya te activó, tú lo uses. Que cuando estés trabajando, tú puedes estar en el secreto con el Padre. ¿Sí o no? ¿Quién ha hecho eso? Un montón de veces yo lo he hecho, aún trabajando, haciendo muchas cosas. He estado yo trabajando y de repente hay alguna situación y yo empiezo a orar o empiezo realmente a buscar lo que Dios ha puesto aquí, ¿sí me entienden? Para que yo no caiga en esa provocación. Esa es parte también de alabar al Padre, porque acudes a Él, aquel que todo lo puede. Pero muchas veces tú y yo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no venimos a Él. Y cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿qué crees que viene? Caos, situaciones difíciles, que en tu capacidad nunca vas a poder. Dios nos ha enseñado que tú y yo como hombres naturales, carnales, nunca vamos a poder contra las huestes de maldad, contra los espíritus de Satanás, en lo natural. Pero sí Dios nos dice que si nosotros nos aliamos al Señor, aquel que todo lo puede, aquel que se le entregó todo, entonces sí podemos vencer todas esas huestes espirituales. ¿Cierto o no? Muy bien, entonces no es con tus fuerzas. Muy bien, entonces sigamos. Mira lo que dice: te alabo, Padre, Señor del ¿qué? Del cielo y de la tierra. En Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ahora, ¿qué son cosas? Ya todos lo sabemos aquí, y los que no, hoy lo vamos a saber. ¿Qué son cosas? Revelaciones. Revelaciones. Por eso dice, regrésate a la parte de arriba, por favor. Muy bien. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los ¿quiénes? Entendidos. Bueno, si las cosas son revelaciones, ¿cómo es que Dios las escondió de los sabios y de los entendidos? ¿Quién es un sabio? ¿Quién es un entendido para Dios? ¿Cómo? Ok, aquel que está buscando al Señor, que está buscando sus cosas, sus secretos, ¿sí o no? En lo íntimo, en lo secreto, ¿verdad? Dice, me has hecho comprender sabiduría. Muy bien, pero vean este punto. Yo por mucho tiempo, no mucho tiempo, estoy exagerando. Cuando yo veía este versículo decía, bueno, ¿por qué dice Dios ahí? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Yo digo, bueno, si Dios quiere que seamos entendidos y quiere que seamos sabios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué dice sabios y entendidos? Bueno, vámonos para allá. Vamos a entender quién es un sabio y un entendido o sabios entendidos en este versículo. Por favor, vámonos. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 y 19. Vamos a entender ahí quién es un sabio y un entendido de acuerdo a Mateo 11:25. Primera de Corintios 1:18 y 19.
Muy bien. Mira lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Alguien que se pierde es alguien que no está en el camino. Alguien que busca sus propios caminos. Alguien que no va a la cruz a morir a sus deseos, a morir a su carne, a morir a sus pensamientos malos. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, punto y coma. Pero a los que se salvan por medio de venir al Hijo, que es Jesús, esto es que a nosotros es que poder de Dios. Si tú y yo constantemente en ese secreto estamos yendo a la palabra, buscando al Señor, alineándonos con el Señor, va a llegar un punto en que va a ser poder de Dios para nosotros esa palabra. Pero si no estamos haciendo nada de esas cosas, mira, nos vamos a perder. Y después va a ser muy difícil de encontrar el rumbo. ¿Ok? El 19, por favor. Pues está escrito, destruiré ¿qué? La sabiduría de ¿quiénes? De los sabios, y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. Mira, fíjate lo que dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bríncate hasta el 22 para que veamos quién es un sabio y un entendido. Porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Ahí quédate. Nos han enseñado, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, que un judío o la palabra judío significa insensatez. Insensatez. ¿Por qué insensatez? Porque ellos, teniendo la ley de Dios, crucificaron a Jesús. Mataron a Jesús. Ellos, teniendo la escritura que se les fue dada por Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Mataron los profetas y mataron a Jesús. Era insensatez la que había, no había entendimiento en ellos. Lo contrario a insensatez es entendimiento. Y por eso, porque los judíos piden señales, y ellos siempre se estaban moviendo a través de señales, a través de milagros. Pero tú y yo no estamos aquí para movernos a través de milagros, ¿sí o no? Que son buenos, sí, pero nosotros tenemos que ir más allá. Y por eso dice ahí, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Sabes que los griegos, se acuerdan ustedes en un pasaje de, creo que se está en Hechos, un pasaje cuando Pablo va a Atenas y ahí estaban los mejores eruditos, o sea, en cuestión de las cosas que sabían de todos los dioses, o sea, tenían una sabiduría. Saben que según yo he escuchado, mas no lo he confirmado, no sé si es así, ustedes me dirán que anteriormente Grecia era la cuna de la sabiduría, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De la filosofía, ¿verdad que sí? Entonces ahí estaban todos esos hombres que sabían todo, pero tenían un letrero: al Dios no conocido. Y Pablo llegó allí y les dijo: a ese que ustedes no conocen, yo vengo a predicar. Yo les vengo a predicar. Ahora, por eso está diciendo, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Lo contrario a la sabiduría es ¿qué? Ignorancia. Ignorancia. Entonces tú puedes ser el hombre, la mujer más sabia de esta tierra en el área que tú quieras, en el área que tú desarrolles, lo puedes hacer porque Dios te dio la capacidad para eso, sí lo puedes hacer. Pero si tú no buscas la sabiduría de Dios que viene de lo alto, el entendimiento de Dios que viene de lo alto, para Dios eres un ¿qué? Un ignorante, un insensato. Por eso Jesús decía, regrésate por favor, a ver, bueno, vete al 23 nomás para terminar esto. El 23, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero, fíjate, para los insensatos ciertamente tropezadero, los que no entienden las cosas. Y para los gentiles ¿qué? Locura.
locura. Los gentiles son aquellos que solamente se enfocan en las cosas de la tierra, que tienen la genética de la tierra y no buscan más, no buscan la genética de Dios. ¿Ok? Entonces regrésate nuevamente a Mateo 11:25, por favor. Entonces entendimos que Dios escondió las cosas, las revelaciones, las escondió de los sabios y entendidos, ¿sí o no? Entonces lo que nos está dando a entender el Señor aquí, que las escondió de los insensatos de este mundo y de los ignorantes de este mundo. ¿Ok? Por eso está diciendo ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Lo que sigue, por favor. ¿Y las revelaste a quiénes? A los niños. A los niños. Por eso yo les decía a los jóvenes que se quedaran aquí. Hablando con Luis, los iba a llevar por allá a hablar de Christmas, ¿verdad, Luis? Bueno, iban a tener una enseñanza, pero yo dije que se queden, porque realmente tenemos que entender esto. Jóvenes y todos, pongan atención. Y las escondiste, dice, y las revelaste a los niños. ¿Qué es una revelación? Es quitar un velo, exactamente. Es quitar un velo, pero también la revelación es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Para que tú y yo podamos tener esas revelaciones de lo alto, esa voz de Dios, tenemos que venir a la palabra y estar escudriñando un verso, voltearlo al derecho y al revés y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Sabes cuánto me pasé yo en este versículo, meditando este versículo? Como 3 horas. Un solo versículo. Y tienes que estar preguntando y preguntándole al Señor, y Señor, ¿por qué? ¿Quién es un entendido? ¿Quién es un sabio de acuerdo a esta palabra? ¿Quién es un niño? Eso es meditar la palabra. Y cuando tú estás así, que Dios ve que estás meditando la palabra, estás rumiándola, comiéndola, llega el punto en que la digieres. Llega el punto en que Dios te da la revelación, te da el entendimiento. Eso es trabajar por la comida que no perece. Y tenemos que estar trabajando, pero muchos de nosotros, y se los digo así, nosotros, me incluyo, pongan atención, digo ustedes, nosotros. ¿Para qué no decir, ay, él dijo que nosotros? No se crean. Muchos de nosotros trabajamos más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Cuando las cosas de este mundo van a pasar, ¿sí o no? Van a pasar. Todo es polvo. Yo soy polvo, tú eres polvo. Todo lo que tú ves es polvo. ¿Por qué le damos tanta prioridad a las cosas de esta tierra cuando van a perecer? Y no nos enfocamos en las cosas eternas de Dios. Entonces, el buscar la revelación es que yo busque la palabra y esté rumiando un solo versículo. Créeme, te lo digo por experiencia, que Dios en ese día que tú lo estés meditando te puede hacer que vivas todo el día con gozo, con alegría, venga lo que venga. Venga lo que venga. Entonces, viendo esto, dice, déjame llevarlos, porque dice, y las revelaste a los niños. Vamos a suponer que un niño es un recién nacido, ¿sí o no? Bueno, mi niña, tengo una niña de 5 años, a veces yo le digo, véngase mi bebé. Dice, no, yo no soy bebé. Dice, ya no soy bebé, yo soy una niña. Dice, ok, ya eres una niña, ¿no? Ya no es una bebé, es una niña. Pero vamos a ver quiénes son estos niños. Váyanse por favor a Salmos 8:2. ¿Por qué Dios se las reveló a los niños? Y en este caso nosotros debemos ser esos niños. ¿Qué dice Salmos 8:2? Ahorita Janet habló el Salmos 8:1, ¿sí o no? Los diezmos. Y dije, seguro va a hablar el 2 y me lo va a ganar. No se crea. No, pero no lo habló. Mira lo que dice el número 2. De la boca de los niños y de los que maman, fíjate, fundaste ¿qué? La fortaleza. Y lo dice, ¿a causa de qué? ¿Sabes quiénes son los enemigos de Dios?
¿Quién? ¿Sabes quiénes son los enemigos de Dios? La insensatez y la ignorancia. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros si somos insensatos e ignorantes? No puede hacer nada. Aunque Él es todopoderoso, pero Él requiere de que tú y yo seamos sabios de lo alto, entendidos de lo alto, que dejemos de ser insensatos e ignorantes. Por eso dice, de la boca de los niños, un niño recién nacido, ¿qué es lo que más quiere? La leche. Llora si no se la dan, ¿sí o no? En el momento que tiene hambre va. Pero tú y yo de repente tenemos hambre de la palabra, estamos angustiados de tantas cosas que están pasando, enfermedades, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en vez de ir a la palabra, a mamar, ¿qué hacemos? Queremos solucionarlo con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. O a veces le andamos pidiendo consejo a un amigo o a alguien que está a nuestro alrededor, ¿sí o no? Cuando el que todo lo puede está allí. Hay un versículo que ahorita se me recuerda que dice, no vayas a la casa de tu amigo, de tu hermano, cuando tienes el vecino cerca, ¿no? Y ese vecino cerca es Jesús. Entonces dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para hacer callar a todo aquel que es ignorante, insensato, que cree que porque tiene lo mejor en esta tierra, que cree que porque es más sabio que todos y que porque fue y hizo tantos doctorados, cree que las puede porque las puede. ¿Estamos entendiendo? Pero vean, quédense con estas palabras al final, dice, fundaste la fortaleza. ¿Qué significa eso? Porque Señor, ¿qué significa eso de que fundaste la fortaleza? Y me lo reveló el Señor en otro versículo. Váyanse por favor a Mateo 21:16. Fíjate lo que dice, fundaste la fortaleza. Ahorita decíamos que Jesús decía, te alabo, Padre, ¿sí o no? Frutos de labios que confiesen su nombre. Pero, ¿qué dice Mateo 21:16? Vean lo que dice. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, dice, hace una pregunta, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste qué? La alabanza. En el versículo de 8:2 de Salmos decía, fundaste la fortaleza, ¿sí o no? Y aquí dice, perfeccionaste la alabanza. La alabanza se perfecciona, ¿sí o no? Entonces Dios lo que nos está enseñando en este tiempo, que no es de que tú y yo nos esperemos a venir aquí para poder alabar a Dios. Si tú y yo estamos mamando, si tú y yo estamos yendo a esa lechita, si tú y yo estamos buscando a Dios constantemente y todo el tiempo, el niño en lo natural, el bebé, cuando tiene hambre, llora. No puede hablar, pero llora, ¿sí o no? Para que lo escuche su mamá, para que lo escuche su papá. Y si su mamá no le quiere dar de comer, el papá le diga, ¿qué pasó, mujer? ¿El niño tiene hambre? ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo recuerdo bien con mis chamacos cómo comían esos camaradas. Gracias a Dios por eso crecieron. O sea, no recuerdo bien, no le comenté a alguien, no le platiqué. Yo no tengo no tengo, ¿cómo dice? Mucha memoria sobre esas cosas. Alguien le tiene más memoria se acuerda bien cuánto tiempo duraron mis hijos en quitarles el pecho. Pero había uno por ahí que duró como 2 años. Y creo que es el más grande. ¿Me entiendes? Entonces sí puedes ver que el comer la leche espiritual te eleva espiritualmente, ¿sí o no? Entonces por eso fíjate lo que entonces dice.
de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Si nosotros queremos ser perfeccionados en la alabanza, frutos de labios que confiesen el nombre de Dios todo el tiempo, tenemos que estar mamando. Y disculpen la palabra si se oye mal en algunos, pero no es mala. Ahí lo dice exactamente. Ahí lo dice. Pero regrésate al 15. Ahí mismo en ese Mateo 21, 15, 16, regrésate al 15, porque vean lo que dice. Estaban enojados algunos ahí que estaban discutiendo con Jesús, porque por eso mismo, mira, dice, pero los principales sacerdotes, mira quiénes, los principales sacerdotes, sin entendimiento, sin sabiduría, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de Dios. Hosana al Hijo de Dios. Y no creo que nada más lo hayan hecho en el templo, porque también hemos entendido que el templo somos quienes. Nosotros. En todo tiempo lo hacían. En las preocupaciones, en todo lo que había. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Ok? Sigamos entonces. Vean lo que dice Primera de Pedro 2 al 3. Seguimos con esto de los niños. Por eso yo les digo, debemos de ser niños. Niños espirituales, no niños carnales. Porque hay unos niños carnales que son bien berrinchudos también. ¿Sí o no? Primera de Pedro 2:3 dice, desead. Desead. Eso es un deseo del espíritu, no de tu carne. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no que, no adulterada, para que por ella que crezcáis, una elevación espiritual. ¿Para qué? Para salvación. Estamos viendo, ¿qué dice el 3? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo les decía en parte del testimonio de mi vida, cuando yo llegué al Señor, yo estaba prácticamente cansado, muy cansado, muy agobiado con muchos pensamientos, muy atormentado. Y yo sé que en aquel tiempo no lo sabía, pero después Dios me reveló, eran demonios pues. Y cuando ya vine al Señor, por eso, cuando empecé a venir al Señor, el Señor empezó a quitar. Yo les he platicado muchas veces que es bien notorio en mí el odio. Yo odiaba. Cuando a mí me hacían algo, olvídate. Y no sé si ahorita mi prima lo está viendo el mensaje, pero mi prima, ustedes la conocen, Mónica, ¿sí o no? Mónica, esposa de Martín. Ella se congrega aquí, ha dejado de venir, pero aquí se congrega. Pero con ella y yo prácticamente éramos los primos que más nos llevábamos, y pues yo lo puedo ver de esta manera. Más nos protegíamos, vamos a ponerlo así de esa manera. Nos cuidábamos. A todos mis primos quiero, pero con ella era más apegado. Y llegó un punto donde ella me hizo algo a mí y pues le dejé de hablar. No recuerdo si fueron años que yo no hablé con ella, cuando estábamos en México. Ella lo sabe muy bien, hasta que nos pedimos perdón. Por eso yo le decía que ese espíritu estaba en mí, pero era una carga, y ahí estaba. Muy bien, pero gracias a Dios que vino y pudo librarme de esas cosas. Pero también vamos a ver este punto. Mateo 18 del 1 al 5. Mateo 18 del 1 al 5. Vean, acerca todavía de los niños. ¿A qué horas son? Muy bien, tenemos tiempo, 1 hora y media más. Mateo 18, 18 del 1 al 5. Mira lo que se los voy a leer de corrido. Sígueme por favor. No me quiero detener ahí mucho, pero nomás para que vean esto acerca de los niños. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿El que sigue?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de ¿qué? De los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí que me recibe. Fíjate nada más. Una de las cualidades que tienen los niños, que son humildes. Son humildes. Les hacen algo a otro niño y al ratito ya lo olvidaron, ¿sí o no? Se lo quedan. ¿Están preocupados si va a haber comida en la mesa? ¿Están preocupados si en la noche van a tener una cama para dormir? ¿Están preocupados por la renta? ¿Están preocupados por los regalos? Tal vez sí, ¿verdad? No, pero me refiero, están preocupados en comprar regalos. No están preocupados en comprar regalos, están mejor preocupados en que les den regalos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero los niños no se preocupan, hombre, están viviendo el día a día. El día a día. Y Dios dice que seamos como niños. Pero muchas veces tú y yo de repente hay un roce entre nosotros y casi hasta nos andamos fusilando. ¿Sí o no? Volvamos a ser como niños. Volvamos a ser como niños. Pero el que nos hace como niños es que nosotros vengamos al Señor. ¿Ok? Sigamos entonces. Al 26, vámonos a Mateo 11, 26. Este es el que se llevó más tiempo, este versículo. Porque dice, va a desglosar todo así. Dice, sí, está hablando Jesús, sí, Padre, porque así que te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa palabra agradó tiene que ver, se lo voy a decir, con apegado, ceñido, unirse, deleitarse en. Eso es. ¿Tú crees que Dios no se va a deleitar en un niño humilde? ¿Tú crees que Dios no se va a deleitar en un niño que depende de sus papás? ¿Sí o no? ¿Que depende solamente del Dios? Claro que sí. Que no depende de las circunstancias, que no depende de los ingresos, que no depende del gobierno, que depende exclusivamente de su Padre. Y por eso es lo que significa agrado. Pero vámonos a otro versículo que está en Lucas 18:15. Y este capítulo tú y yo ya lo vimos anteriormente en los grupos de meditaciones de los miércoles. Dios siempre nos da dos capítulos. Es para escudriñarlos. Y nuevamente, paréntesis, todo aquel que no está asistiendo a un grupo de vida, vaya. Es una invitación del Padre. Cuando aquí las personas que les que dan la bienvenida y los invitan semana tras semana, es una invitación del Padre. No te está invitando la persona que está aquí, te está invitando el Padre. Te está diciendo, ven a mí. Si nosotros no estamos recibiendo esa invitación, estamos menospreciando al Padre. ¿Ok? Se cierra el paréntesis. Entonces, mira lo que dice. Vete por favor a Lucas 18:15. Ok, fíjate lo que dice. Traían a él los niños, a Jesús, para que ¿qué? Los tocase. Fíjate, para que los tocase. Esa palabra la meditamos, te digo, en un grupo de vida. Y esa palabra tocase, fíjate lo que también tiene relación al agrado, como decía Jesús, sí, Padre, porque así te agrado. Fíjate lo que dice tocase. Tocase es contacto, adherirse a uno mismo, prender fuego.
Entonces, si ahí dice, traían a los niños para que los tocase, era para que se adhieran, era para que se unieran con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Porque al juntarse con Jesucristo, ¿qué crees que iba a hacer el Señor? Iba a activar los fuegos. Iba a estar activando los fuegos. Yo les decía, les platicaba, que yo le estoy orando al Señor y que después me acosté. Yo sentí esa voz, o bueno, escuché esa voz que dijo, venir a mí y ¡pum! Y entró un fuego. Hasta ahorita Dios no me ha revelado qué espíritu fue ese, porque yo sé que es un espíritu de Dios, pero hasta ahorita no me lo ha revelado. Pero sé que eso fue bueno para mí, porque eso, cuando después de ahí yo les decía que me entro a la meditación y puedo durar un buen ratote ahí y no me pesa, pues, no me da sueño ya. ¿Me entienden? Pero entonces, sigamos nomás para entender eso. Vámonos, regrésate nuevamente a Mateo 11, 27, hora 27. Fíjate lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas se le entregaron ¿a quién? ¿A quién? El que está hablando y es el Hijo, exactamente, Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Miren, todo se le entregó al Señor. No por cuestión de tiempo, ustedes pónganlo ahí, los están poniendo notas, sé que se va a quedar grabado. Colosenses 1, 15 al 20 te dice claramente todas las cosas que el Padre le dio a Jesús. Todo le dio todo. Todo le dio, ¿ok? Colosenses 1, 15 al 20. Ok, dice, y nadie conoce a quién. Y nadie conoce al Hijo, sino quién. Ni al Padre conoce a alguno, sino quién. El Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Entonces, si tú y yo queremos conocer al Padre, ¿quién nos va a dar a conocer al Padre? El Hijo. El Hijo. ¿Dónde dice eso? Bueno, ahí está en el versículo. Pero más claramente también, vete a Juan 14, 6. ¿Por qué? Claramente Jesús nos dice, Juan 14, 6, nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, si tú y yo no venimos al camino de Dios, si tú y yo no buscamos esa verdad del Señor, si tú y yo no buscamos la vida en el Espíritu, no podremos llegar al Padre, no podemos conocer al Padre. Y tú y yo salimos del Padre. El único mediador para llevarnos al Padre nuevamente a la casa del Padre es ¿quién? El Hijo. Mira lo que dice el número 7. Si me conocieseis, está hablando Jesús, si me conocieseis también a mi Padre, ¿qué? Conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto. Cuando tú vienes a conocer al Hijo de Dios y que estamos conociendo al Hijo de Dios, automáticamente estamos conociendo ¿a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Ok? Muy bien, entonces sigamos. El 28, por favor. Sí, muy bien, gracias. Fíjate lo que dice el 28 y ese es el tema. Apenas vamos a empezar, ¿eh? Nah. Muy bien, dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Y cargados, ¿y yo qué? Vean, venir a mí. Está hablando Jesús y está diciendo, vengan a mí. Vete a Mateo, a Juan 6:35, por favor. ¿Por qué dice Jesús venir a mí?
Yo les decía el tema, venir a mí y descansad. Pero ¿qué dice Juan 6:35? Uno para atrás, Juan 6:35. Muy bien. Jesús les dijo, yo soy el ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Entonces Jesús es el pan de vida. Si tú y yo tenemos hambre, tenemos que venir a Él, ¿sí o no? Y nunca vamos a tener hambre. Dice, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? El creer en Jesús, vean este punto. El creer en Jesús no se refiere a que yo tenga una imagen o que pueda declarar creo en Jesús. Que tenga un crucifijo ahí o que tenga una imagen o me lo cuelgue, me lo pongo de pulsera. No se refiere a eso. El creer en Jesús es permanecer en su palabra. Si tú y yo verdaderamente creemos en Jesús, yo les puedo preguntar, me puedo preguntar, ¿creemos en Jesús? Yo puedo decir sí con mi boca, o podemos decir sí. Pero si tú y yo no estamos permaneciendo en la palabra de Dios, no estamos creyendo en Dios. No estamos creyendo en Jesús. Eso lo dice, no se vayan para allá, pero si lo quieren apuntar, en Juan 8:31 y 32, dice ahí, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el creer en Jesús es permanecer en su palabra para conocer su verdad y para que podamos ser libres. ¿Ok? Entonces, no se refiere que yo lo diga solamente con mi boca, sino que yo esté permaneciendo en su palabra. Eso es creer en Jesús. Por eso dice ahí, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, allí mismo, bríncate hasta el 37 y 40. 37 y nos vamos a ir hasta el 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá ¿qué? Y al que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Miren, si nosotros vamos al Señor, y otra vez les vuelvo a decir, cuando yo vine al Señor, yo puedo ver este versículo en mi vida. Yo lo busqué, yo estuve ahí, ¿me entiendes? Y desde entonces yo le dije a mi esposa, vamos a ir y vamos a servir. Y desde entonces, gracias a Dios, que he estado permaneciendo, he estado estando aquí, sí, con altibajos, con subidas y bajadas, sí, pero he estado permaneciendo. Dios lo sabe más que nadie, ¿me entiendes? Dios lo sabe. Dios ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de mi esposa, de mis hijos. Ahorita aquí yo les decía también en la enseñanza anterior, aún todavía mis hijos, todos estaban aquí. Ahorita hay 2 de ellos que no están aquí, porque ahorita están en un bajo. Pero sí yo recuerdo Dios las promesas que me ha dado, y Él me ha dicho que si yo lo busco y si yo me enfoco en Él, si yo creo y permanezco en Él, Él va a tener misericordia de mis hijos y los va a volver a traer. Ya lo ha estado haciendo, porque ya ellos han estado preguntando cosas. Ellos ya han estado buscando, ya buscan consejo de uno. Cuando se alejaron no lo hacían, pero ahora lo han estado haciendo. Yo, en tu tiempo, Señor, en tu tiempo, en tu tiempo, en tu tiempo, Señor. Pero yo no me voy a desesperar ni me voy a llenar de mi mente de cosas, ¿por qué no? Y esto y lo otro, cuestionándole al Señor. En el tiempo del Señor, los tiempos del Señor son perfectos. ¿Ok? Entonces por eso dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. El 38, por favor. Porque he descendido del cielo para hacer ¿qué? No, perdón. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que ¿qué? Del que me envió. El 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día que. Muy bien, el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve a quién, al Hijo, que ve, que conoce al Hijo y cree en Él, permanece en Él, tenga vida que. Y yo le resucite en el día que. La vida eterna es igual a conocer al Padre. Así. ¿Ok? Entonces sigamos un poquito acerca de esto. Por eso, regrésate al 28, por favor. Mateo 11, 28. Muy bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿y qué? Y yo os haré ¿qué? Descansar. Yo les decía sobre el trabajo. Cuando uno está trabajado, no se refiere que estás trabajado en tu trabajo físico, en lo que haces en el día a día. Porque tú y yo muchas veces podemos estar trabajando, ¿sí o no? Me ha sucedido, puedo trabajar 8, 9, 10 horas, las horas que sean, y ya llegas a tu casa tal vez y a lo mejor te calmas un poquito, ¿sí o no? Y te relajas, como que te calmas, descansa tu cuerpo si es que está muy agobiado por el cansancio. Pero Dios no se está refiriendo a ese cansancio o a ese trabajo. Dios se está refiriendo aquí a los pensamientos. A los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos hay en nosotros que no son de Dios? ¿Cuántos? Aquí escribí algo. Se habla de alguien que está trabajado. Darle vueltas a un asunto en nuestra mente, y esos son problemas que estamos pasando, situaciones que nos llevan a temores, que nos llevan a angustias. Eso no es un trabajo físico, es un trabajo ¿qué? Mental. Yo les platicaba que cuando tenía alrededor de 22, 24 años, yo estaba bien cansado de mi mente, bien trabajado. Les vuelvo a contar parte de mi historia. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué a la edad de 18 años más o menos. Cuando yo llegué aquí, tal vez mis papás me estén viendo, mis hermanos, ya se los comenté un poco a ellos, pero cuando yo llegué aquí, mi papá dejó de trabajar en México, como a los 2 meses de que yo llegué aquí. Entonces, una de las cosas que sucedió en mí es que yo asumí la responsabilidad de toda esa familia. ¿Sabes cuántos somos nosotros? 11 hermanos. Bueno, miento, papá y mamá y 9 hermanos. 5 hombres y 4 mujeres. Yo soy el mayor de los hombres. Hay 2 mujeres mayores que yo, pero en ese tiempo cuando yo llegué acá, pues la mayoría pues estaban pequeños. Y en ese momento yo asumí esa responsabilidad y busqué la manera. Algunos no me creen. Yo llegué aquí con ansiedad de trabajar, bueno, como todos. Pero yo lo que quería era que alguien me contratara, y muchos no me contrataban porque según estaba joven. Pero el punto fue que yo dije, yo trabajo gratis. Sí, yo empecé a trabajar como 22 días gratis en un restaurante. Yo les dije, porque no me contrataban porque no tenía experiencia. Y yo les dije, hey, contrátenme y no me paguen, pero quiero agarrar experiencia para poder salir a otros restaurantes y que me agarren con experiencia, ¿me voy a entender? Y así fue. Me agarró, dijo el manager, sí, vente. Gratis, y ya fui. Pero Dios es tan grande que ya empecé a trabajar ahí en ese lugar y recuerdo bien que los compañeros lamentablemente a veces son bien abusivos, ¿sí o no?
Me decían, vete a lavar trastes, vete a hacer esto, vete al otro. Y le dice, oye, espérate, no me están pagando. Y yo entré porque quiero entrar directamente a la cocina, porque quiero aprender a la cocina. Y sabes que ese trabajo en 15 días lo pude desarrollar. Y cuando lo desarrollé, se me abrió una oportunidad. Y me dijeron, oye, hay una vacante de un cocinero, vente. No, sí voy, ¿por qué no? Porque tenía la responsabilidad de una familia. ¿Sí estamos entendiendo? Y de ahí yo creo que empezaron las cargas. Las cargas. Me estaban poniendo pesos que no me correspondía. Estaba tomando, ¿cómo? Responsabilidades que no debía de tener yo. Ay, estoy llorando, pero no es por, ¿cómo te diré? Porque todas las tengo. Porque todas las tengo, sino porque realmente ahí aún Dios me enseñó muchas cosas de eso. Y me enseñó a ser responsable con mi familia, lo que tengo ahorita. Pero cuando ya vi yo todo ese rollo, fue cuando te digo, tenía alrededor de 18 años, empecé. Yo les decía a mis hermanos, apenas que estuve con ellos en Acción de Gracias, unos que están en Arizona, yo les estaba diciendo que yo no me compraba nada para mí porque tenía que estar mandando. Nomás lo necesario. Comida y la renta, que era en una sala. Compartía la sala con alguien más. Todavía. Y así estaba, cada semana, cada 15 días, cada semana, cada 15 días. ¿Ok? Pero todo eso me fue cargando. A un punto que se me hizo insomnio y no dormía. Pero todas esas cosas, ¿quién crees que las hace? El enemigo. El enemigo. Yo pude ver que me empezaron a doler los huesos, que me empezó a doler todo el cuerpo. Joven. Pero te digo, gracias a Dios que a los 34 años pudo Dios tener misericordia de mí y pudo atraerme. Y de ahí empezó a quitar todas las cargas. ¿Entienden? Y ahorita todavía hay cosas, pero yo sé que son menos. Y yo sé que si sigo permaneciendo, va a limpiarme completamente de mis pensamientos malos, de los pensamientos malos del enemigo, para poner pensamientos que buenos de él. Porque él mismo dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Vean la misericordia de Dios. Y por eso dice ahí otra cuestión, en cuestión de trabajados y cargados. También dice así que es el producto de asuntos donde estamos metidos sin la guía del Espíritu Santo. O sea, sin la guía de la voz de Dios. Porque no involucramos a Dios, no involucramos a que nos guíe Dios realmente por todo lo que queremos hacer. ¿Tienes planes para hacer un negocio? Hay que involucrar a Dios. ¿Tienes planes para hacer algo mejor en tu trabajo? Hay que involucrar a Dios. En todo hay que involucrar a Dios. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, en todo. ¿Tienes planes ahora de celebrar la Navidad? Involucra al Señor. Involucremos al Señor. Y tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo, a través de la voz de Dios. No hace mucho yo quería ir a un viaje antes de ir con mis hermanos a Arizona. Como una semana antes, mi hijo lo tengo en un torneo de fútbol y ya empieza a salir. Y una de las salidas es a Phoenix. Y su primer juego iban a ser en Phoenix, en la liga. Y yo recuerdo bien claramente que cuando según lo habíamos planeado, pero lo oramos y le preguntamos al Señor pues que nos diera como permiso para ir, la libertad para ir, ida y regreso. Pero el Señor, como que había un sentir en mí que no iba a ir.
aunque estaban mis hermanos, tenía más de un año que no los veía, digo, pues ahí sirve que los veo de pasada, iban a estar ahí también en el juego y todas esas cosas. Pero el punto es que también mi esposa sentía como que no era como algo del Señor. Y llegó un punto donde mi hijo lo lastima uno de sus compañeros entrenando, y lo llevó mi esposa al doctor y dijo, ¿sabes qué? No se le ve nada, pero mejor que no se arriesgue porque puede haber complicaciones. Eso fue un jueves, porque el viernes ya nos íbamos a ir. Y ya hablé con él, él pues quería ir porque era su primer juego en la liga, ¿me entiendes? Y ya hablé con él y pues no vamos a ir. Y mi esposa habló otro día con mi hermana que no íbamos a ir siempre. Pero ese día en la noche, el jueves, el Señor me da un sueño, como una visión. Y tenemos un carro, un Toyota, un Corolla negro. Y Dios me puso en el carro con mi hijo, con mi hija y con mi esposa. Y íbamos por el 10, antes de llegar a Indio. Y están yendo en el carro, se levanta como un torbellino y nos saca del camino, completamente. Nos saca del camino. Entonces yo dije, no, el Señor hizo todas estas cosas para no ir, porque iba a suceder algo en el camino. ¿Me entienden? Por eso es lo que les comento. Si tú y yo estamos permaneciendo en la palabra, si somos esos niños que estamos mamando todo el tiempo, estamos adquiriendo esa leche espiritual no adulterada. Si la estamos buscando, Dios nos va a avisar de lo que viene. Pero si yo no hubiera estado atento a esas cosas, me monto en el carro con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, vámonos, y suceden todas estas cosas. Dios es tan bueno. Ahorita cantaban la canción esa, Dios es bueno. Es tan bueno que nosotros en nuestra carne no lo percibimos, pero si tú y yo empezamos a buscar la palabra, a meditar su palabra, vamos a empezar a percibir su presencia. Vamos a empezar a percibir su sabiduría, su consejo. Vamos a empezar a percibir su sanación. Acá también arriba, principalmente en la mente. Vamos a tener más la confianza en Él. ¿Estamos entendiendo? Por eso está diciendo, decía ahí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Y luego dice, llevad ¿qué? Mi yugo. El yugo antes, para arar la tierra, para sembrar la tierra, para preparar la tierra, que somos nosotros en lo espiritual, había un buey experto, un buey o toro como le llaman, y había un buey inexperto. ¿Quién crees que es el buey experto? Pero en lo espiritual es Jesucristo. Jesucristo tiene un yugo y Él dice, llevad mi yugo. Jesucristo, los inexpertos somos nosotros, y por eso es que tiene que poner Él su yugo y al mismo tiempo su yugo sobre ese buey para poder arar la tierra, para poder preparar la tierra, para poder prepararla para que venga el Padre, el labrador, y pueda sembrar en nosotros por medio del Hijo. Por eso está diciendo, llevar mi yugo. El yugo es una unión, dice, sobre nosotros, y aprender de mí. Vean este punto. Ese buey experto quiere enseñarle al buey inexperto. Jesús para nosotros es un maestro, el mejor maestro que podemos tener. Él lo es. Él lo es. Y aprender de mí, dice. Entonces tenemos que aprender de ¿quién? De Jesús. Pero también Jesús no solamente nos enseña a través de Él mismo, sino también nos enseña a través de ¿quiénes? Maestros. Tú y yo tenemos un maestro aquí sobre la tierra, o una maestra sobre la tierra. Mujeres tienen una maestra sobre la tierra. Hombres tienen un maestro sobre la tierra. Le deberemos estar preguntando al Señor cuando estemos en el secreto, ¿quién es mi maestro? ¿Quién es mi maestra? Claro, el mejor es Jesús.
pero todos tenemos un maestro. Entonces por eso dice, y aprender de mí que soy ¿qué? Manso. Esta palabra manso, mira lo que dice, es un significado de manso, dice, acepta sujetarse o someterse siendo dócil y obediente a Él, a Jesús, ahora. Un manso es aquel que se somete al maestro. Si no nos estamos sometiendo al maestro, no estamos siendo mansos. Estamos haciendo lo contrario. Y por eso dice que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Muy bien. El 29. Que soy manso y humilde de corazón. Pero déjame llevarles un poquito acerca del manso. Se me pasó este versículo. Vete por favor a Salmos 37:11. Ya vamos a terminar, Salmos 37:11. Vean lo que dice sobre los mansos. La recompensa de los mansos. Si yo me sujeto al Señor. Pero los mansos heredarán ¿qué? Y se recrearán ¿con qué? Con abundancia de paz. Entonces, es importante ser mansos. Es importante sujetarse a las cosas de Dios. Claro que sí. Muy bien, regrésate nuevamente al 29 de Mateo 11:29. Y humildes de corazón. Bueno, esta palabra de humildes de corazón, un significado es no soberbios, porque nunca podremos igualar la sabiduría de Dios. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí, puede decir que es más sabio que Dios? Nadie, ¿verdad? Pero les digo algo, con nuestros hechos les decimos que sí. ¿Sí? Eso Dios a mí me lo hizo saber, me lo hizo entender. Tú podrás decir que tú no eres más sabio que yo, pero con tus hechos me demuestras que eres más sabio que yo. Porque no vienes a mí, porque no me buscas, porque no me amas más sobre todas las cosas. Haces más caso a tus deleites, a tus placeres, a tu sabiduría en tu propia opinión, al afán, exacto, al día a día. Y no me buscas. No estás diciendo que eres más sabio que yo, tus hechos lo demuestran. Y por eso dice ahí, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Esa palabra dice, y hallaréis descanso. Yo les decía ahorita que el tema se llama venir a mí y descansar. Entonces dice el Señor, y hallaréis ¿qué? Descanso. ¿Sabes qué es el descanso? Es un reposo. Y cuando hablamos de un reposo es una activación de tus ministerios, de tus dones, de tus talentos, de las capacidades que Dios ya puso aquí en tu espíritu. Yo les puedo preguntar, ¿quién de aquí desea su ministerio? Y pues todos podemos levantar la mano, ¿sí o no? ¿Quién de aquí desea que Dios brote como palomitas todos los dones, todos los talentos que tiene dentro de su ser? Pues todos. Pero ¿quién realmente está provocando a Dios para que pueda realmente activar todos esos espíritus? ¿Quién realmente está mamando esa leche espiritual no adulterada para que Dios pueda activar todo eso que está aquí? ¿Quién lo está haciendo? Yo no los puedo ver. Dios nos ve. Y por eso dice, para cerrar, el 30, por favor. Porque mi yugo es que, y ligera que. Porque mi yugo es que, fácil, y ligera que. Estaba yo meditando esta palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hemos entendido que hay una carga del mundo, ¿sí o no?
de los pensamientos. Pero aquí Jesús está mencionando de otra carga. Pero dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Prácticamente lo que Dios está dando a entender aquí, que su yugo es fácil, da a entender que su yugo es voz. Voz. Es la voz de Dios. Porque si no es cierto que si tú y yo tenemos la voz de Dios, podemos hacer realmente su voluntad, ¿sí o no? Si no es cierto que las cosas se nos harían más fáciles. Aunque vengan cosas difíciles, pero se nos harían ¿qué? Más fáciles, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dice, ¿y ligera qué? Mi carga. Cuando habla ligera mi carga, habla de una enseñanza. La carga es una luz. ¿Y la luz es qué? Enseñanza. Entonces es fácil, dice, porque mi yugo es fácil, porque mi voz es fácil y ligera mi enseñanza. Pero muchas veces no entendemos la enseñanza de Dios porque no venimos a buscar la enseñanza de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pues entonces, una de las cosas, bueno, muchas cosas se han enseñado. Recíbanlo en el Espíritu. Se pueden poner de pie, vamos a orar. Si los de la alabanza gustan pasar. Vamos a cerrar con una oración y vamos a cerrar con una adoración al Señor. Y hemos entendido que la adoración, ¿se acuerdan? Es que frutos de labios que confiesen que su nombre. Entonces, cierren sus ojos, voy a orar por cada uno de ustedes. Recíbanlo en el Espíritu. Y de ahí entonces viene la alabanza y alaben al Señor con todo su corazón. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ha sido entregada, Padre precioso, Señor. Tú nos dices, Señor, que vengamos a ti, Señor, para poder descansar, Señor. Tú quieres, Señor, que seamos como esos niños, Padre precioso, Señor, que desean la leche no adulterada, Señor. Que anhelan, Señor, que gritan, que lloran, Padre precioso, Señor, por ese alimento, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que actives en nosotros, Señor, ese deseo ardiente, Señor, de que cada uno de nosotros, Señor, pueda venir delante de ti todos los días, Señor, en todo momento, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Venir a ti a comer, Señor, a gustar de ese pan que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Porque tú tienes un pan para nosotros cada día, Señor. Tú nos dices, Señor, que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ve nuestras aflicciones, Señor. Ve todo el bombardeo de nuestros pensamientos, Señor, que están en nosotros, Señor. Cargas, Señor, que otros nos impusieron, Señor, y cargas que nosotros mismos, Señor, impusimos en nuestra mente, Señor. Señor, desátalas, Señor. Pero nos has enseñado hoy, Señor, que para poder desatarlas, Señor, es necesario que nosotros seamos como niños, humillados delante de ti, Señor, buscándote, Señor, todo el tiempo, Señor, amándote sobre todas las cosas, Señor, abrazándote, Señor, abrazando tu sabiduría, abrazando tu entendimiento, Señor, menospreciando toda sabiduría de este siglo, de este mundo, menospreciando toda insensatez, toda ignorancia, Señor, de esta tierra, Señor,
buscando tu sabiduría de lo alto, Señor. Señor, yo te pido, Padre precioso, Señor, que arranques de raíz, Señor, toda turbación, Señor, todos pensamientos inicuos, Señor, todos pensamientos de maldad de cada uno de nosotros, Señor. Que hagas eso en nosotros, Señor. Que lo hagas, Padre precioso, por medio de tus espíritus, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos ser libres, Señor, para adorarte plenamente, Señor. Y para poder, Señor, adorarte con nuestros labios, Señor. Frutos de labios, Señor, que confiesen tu nombre en todo momento, Señor, en todo lugar, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias, Señor Padre, por esta enseñanza, Señor. Señor Padre, hoy pedimos, Señor, de tu reposo, Señor. Señor Padre, hoy te entregamos, Señor, toda carga, Señor, todo lo que estamos pasando, Señor Padre, y lo ponemos, Señor, a tus pies, Señor. Señor, queremos ser, Señor, esa habitación, Señor, esa casa, Señor, donde vienes, Señor, a descansar, Señor, en nosotros, Señor Padre. Señor Padre, hoy te queremos entregar una adoración, Señor, una alabanza, Señor, que salga, Señor, de nuestro espíritu, Señor Padre. Señor Padre, hoy te pedimos, Señor, que estés aquí, Señor, enfrente de nosotros, Señor Padre. Señor, que necesitamos, Señor, de ti, Señor. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Construir una habitación, un mejor
Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Señor, queremos ser, Señor. Queremos ser, Señor, ese santuario, Señor, para ti, Señor. Señor, ese lugar, Señor, donde te puedes deleitar, Señor, de entrar, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos prepares, Señor. Prepara nuestra casa, Señor, para poder recibirte, Señor Padre. Señor, hoy te invitamos, Señor, dentro de nosotros, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque siempre, Señor. Sí, Señor Padre. Porque nos sobrecargamos, Señor. Sí, Señor. Cosas que no son importantes. Sí, Señor. Señor, quita esas cargas, Señor. Quita esas cargas, Señor, que te estorban, precioso Padre. Y ayúdanos a construir esa habitación, Señor, donde tú puedas traer reposo, Señor, donde puedas traer activación, Señor, a nuestra vida, Señor. Que tu descanso, Señor, nos active, precioso Padre. Te entregamos este tiempo, precioso Padre. Te damos gracias, Señor, porque solo tú traes libertad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, precioso Padre. Y en ti, Señor, tenemos descanso, precioso. En ti, Señor, podemos reposar, precioso. En ti, Señor, podemos encontrar ese descanso, Señor. Gracias, precioso Padre. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos nuestras cargas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Ok, pues démosle un fuerte aplauso a Dios, ¿no? Buenas tardes a todos. Estamos despedidos. Nos vemos. Adiós.